Muy bien, hermanos. Empezamos con la transmisión. Buenos días nuevamente con todos los que se unieron, con todos los que están integrándose a este gran tiempo de estudio. Vamos a empezar orando para que este momento sea olor grato al Padre y no a nuestro orgullo o a nuestra comodidad. Amado Señor, te damos gracias por un Shabbat más, que nos permites despertar anhelando tu palabra, anhelando tu alimento, Señor. Gracias por poner en nosotros el querer y el hacer para buscar tu reino y procurarlo con diligencia, Padre. Te pedimos perdón a este momento si en la semana y en este día hemos estado afanados por las cosas que no convienen, Señor. Si nos hemos afanado en exceso o hemos creído que algo se te salió de las manos, si con nuestro pensamiento y con nuestras obras hemos intentado demostrar que tú no eres nuestro Dios, te pedimos que nos perdones por aquellas actitudes rebeldes que todavía brotan del corazón, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy para corregirlo a través de tu santa ley, que es la única que puede transformar nuestra vida, Padre. Permítanos en este día, a través de tu Espíritu, el poder de tu presencia, entender lo que está allí escrito para aplicarlo a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a anhelarla con todo el corazón para que nuestro camino sea ordenado. Pido por la vida de mis hermanos que puedan estar atentos, acciones al momento de estudiar, que puedan escuchar tu voz audible y que no permitas que ninguna de las cosas que vayan a hablarse durante este tiempo estén fuera de tu palabra, sino solo las que están guiadas directamente a través de tu unción, Padre. Gracias por los que ves para que esta reunión sea posible. Te agradezco nuevamente por la vida de todos los que se están conectando, los que no van a poder. Con tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con el estudio de hoy. Nos toca la porción llamada Lech Lecha. Significa ve para ti o ve a pesar de ti. Es la tercera porción del libro de Génesis. Está comprendida del capítulo 12 hasta el capítulo 17, versículo 27. Hoy es 7 de noviembre del 2020 y en el calendario hebreo 20 del mes de Giván de 5780. ¿Okay? Versículo para hoy que me encanta, que siempre es deleitoso, el que se halla en Hechos capítulo 13 y dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, por Yeshua, se les anuncia el perdón de los pecados. Las palabras más liberadoras y gratificantes que escuchamos en nuestra vida cuando recién nos permitió conocerle, y la gracia que sigue abundando hoy en cada paso que damos. Bendito sea el Señor. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el estudio y vamos a hacer algunas preguntas para ver si quedó claro eh, los temas revisados la anterior semana. Primera pregunta, y quizá espero que todos me puedan ayudar, sería genial. ¿Qué esperaba Lamec de su hijo Noé? Es decir, ¿qué propósito vio en Noé? ¿Qué fue lo que Lamec esperaba que Noé cumpliese? ¿Alguien lo recuerda? Estaba en el capítulo 5 de Génesis. Que les dé reposo, Carlitos. Muy bien, El Cecilia. reposo. Algo más específico, ¿se acuerdan? Decía, se llamará Noé porque éste nos consolará el dolor de nuestras manos y nos hará retornar a la tierra que el Señor paró. Siguiente pregunta. En base a qué premisa la descendencia de Adán tenía esperanza en este punto. ¿A qué se aferraban para decir que Noé retornaría al estado original de las cosas?
a la promesa que hizo Dios a la mujer, diciéndole que su simiente Ay, aplastaría la cabeza de la serpiente y ésta le heriría en el calcañar. En base a eso, se anhelaba ya o se tenía una idea de una restauración completa, de volver al jardín del Edén a habitar cara a cara con nuestro Señor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los distintos usos o traducciones de la palabra Elohim? Alguien se recuerda que tenía diferentes matices, que no solo significaba Dios, sino tenía algunos más. Fuerte, de poder, sea del juicio. Perdón, Fuente de, Marlita. sea de juicio. Perdón. Fuente de poder y sea de juicio. Muy bien, muy bien. Veíamos en Levítico, en Éxodo, también nuestro Señor Jesús, se tradujo esta palabra Elohim como jueces, como dioses extraños y también refiriéndose a nosotros mismos como humanos distinguidos. Llegábamos al punto en Génesis 6 donde decía que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, vimos esta situación desde la gramática, entendiendo que aquella palabra que traducen como arrepentimiento es la misma que después se traduce como consolación. Y hablábamos antes ya que la consolación es el hecho de volver al estado original. No es simplemente el hecho de decir ya pasó, todo está bien, sino de retornar las cosas a como debían ser. Entonces, cuando decíamos que el Señor se arrepintió por haber hecho al hombre, más bien decíamos que se consoló porque vio a futuro su obra completa. Es decir, en ese momento una respuesta a la mentira de Satanás, la cual se decía que el pensamiento del hombre es de continuo todo el día el mal. Y eso le pesaba al Señor en el corazón. Sin embargo, se consoló de ver su obra hecha. También vimos una característica que a veces se malinterpreta, como que la gracia existe solo a partir del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Y vimos que Noé fue escogido por gracia, que no hizo ningún mérito, sino que el Señor, nuestro Dios, le escogió por el beneplácito de su voluntad. Nada más ni nada menos. E incluso veíamos un ejemplo en la palabra que a Noé se le consideraba dentro de los tres varones más justos y ponía la situación, si estuvieran solo ellos tres, yo mandara espada sobre la tierra, solo ellos tres se salvarían, ni su familia, ni sus hijos, ni nada. Pero nunca fue por obras, la gracia siempre existió, siempre ha ido de la mano del hombre para alcanzar la salvación. Nunca ha sido por méritos y nunca lo será porque nadie alcanzará el nivel de justicia necesario. Eso, un pequeño resumen de la anterior porción. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Herederos de la promesa. Vamos a centrarnos en la promesa que se le hizo a Abraham. Vamos a tratar de analizar algunas generalidades, ya saben, por cuestión del tiempo, y vamos a empezar. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 de Génesis. Y nos dice la Biblia lo siguiente. Ustedes recordarán, esto lo vimos el anterior año, justamente hace un año. Me pareció prudente volver a repetirlo en estos tiempos de tanto engaño. Capítulo 12, versículo 1. Pero el Señor había dicho a Abraham, aquí todavía se escribe el nombre en su forma sencilla, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Como siempre hemos venido diciendo, el nombre de la porción toma o viene dado por las primeras palabras de donde empieza. Y aquí, bueno, lo único que vemos es vete. Sin embargo, precisamente la expresión debería ser traducida como vete para ti. ¿Y ahora qué significa ese vete para ti o a pesar de ti?
Se ha debatido mucho a lo largo de la historia, los estudiosos del idioma y elogios de la palabra para llegar a un consenso sobre qué significa esta expresión de ve para ti. Juzgando por el contexto de lo que le va a pedir a continuación, se halló el siguiente significado. Vamos a ubicarnos en el Evangelio para que sea bíblico. Mateo 16, 24. ¿Qué significa el ir para mí? Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, voy leyendo el versículo 24 de Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, en base a lo que le va a pedir a continuación, el hecho de que Dios nos demande el ve para ti se refiere a una acción que trae abundantes beneficios, sin embargo, conlleva un alto precio a pagar. Negarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida y cargar nuestra cruz. En el versículo 26 dice, para concluir la idea, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida si tuviera alguna manera de pagar por la vida eterna? No la hay. Entonces, cuando en Génesis 12 le dice Dios a Abraham, vete para ti o vete a pesar de ti, vamos a ver lo que le pide. Le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ya se estarán refrescando un poquito la memoria a qué se referían con estas tres cosas. Empezando por la tierra, se refería a los bienes materiales físicos que le proveían algún tipo de seguridad a Abraham para su sustento. ¿Sí? Recordemos que cuando el Señor le llama a Abraham, no había nada escrito como para decir, bueno, es que el Señor me prometió, o me voy a basar en esta promesa, o voy a leer Mateo 6, donde dice, busca el reino de Dios y el resto que será añadido. No había nada de eso. Por lo cual, en términos carnales, el hecho de pedirle que se vaya a su tierra es un golpe fuerte. Y hoy en día sigue siendo algo que a muchos causa tropiezo, el tema del dinero. Tenemos ejemplos bíblicos como los que tienen en pantalla a Esaú, a la mujer de las personas que prefirieron o que no hallaron consuelo en las riquezas del cielo, voltearon a ver lo que había aquí en la tierra. Voy a silenciar por ahí el sonido. Listo. Ahí sí. Entonces, estas personas caracterizan bien a la humanidad. Esaú, el hecho de preferir los deleites temporales a la primogenitura. Y es básicamente lo que causa el excesivo amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, a la luz del Evangelio, vamos a aclarar esta situación. Lucas capítulo 12, versículo, vamos desde el 13. Lucas capítulo 12, desde el 13. Voy a leer. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mí mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu vida. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Entonces, hay que aclarar un punto aquí. El tener dinero no es, no es algo antibíblico, ni prosperar en el tema económico es pecar. ¿Cuál es el pecado aquí? Vamos a abrir 1 de Timoteo, capítulo 6, 17. Según lo que acabamos de ver, el problema del dinero es pensar que en eso consiste toda mi vida, que el mundo gira alrededor de cuánto puedo llegar a tener. Y es la corriente que hoy en día domina eh, los afanes de cada persona. El anhelar lo que no tengo y ver el medio más rápido para conseguirlo, sin importar sacrificios o consecuencias. Entonces, como digo, el problema, o más bien, seguir a Dios no quiere decir que no voy a tener sueños, ni voy a tener metas, ni, ni anhelos para conseguir ciertas cosas. ¿Cómo tiene que estar fundamentada ese deseo de riqueza? Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, pero ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y vamos a añadir con 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice en el versículo 18 de 2 de Corintios, capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el hecho de pedirle aquí a Abraham que se despoje de su tierra es pedirle que se esté despojando de su tesoro. Recordemos que la palabra dice que donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Bueno, el Señor pone un primer requisito aquí para su salida. No requisito, le pone una orden, una competencia. Le dice, necesito que te despojes de tus propias seguridades. Necesito que entiendas que yo soy el que proveo y yo soy el que doy y el que quito. Sí, no tú, no tu esfuerzo, no tus títulos, no que no duermas, no que trabajes 7 días a la semana, sino que entiendas que si yo no edifico, en vano tú edificas, que si yo no guardo, en vano estás velando. Primer punto. Vamos al segundo. Dice, ve para ti de tu tierra y de la casa de tu padre. Hablábamos antes que la casa de tu padre es una alusión a la educación o sistema religioso que se lleva en una familia. La casa de tu padre. Por eso el Señor dijo, a nadie llamen Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, está en los cielos. ¿Ok? Entonces a eso está evocando con el tema de la casa de tu padre, el sistema religioso. ¿Y cuál es el sistema religioso que normalmente tienen nuestros antepasados o en los cuales vivíamos nosotros? Josué 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Nos dice, y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Todas las costumbres que se vienen arrastrando de parte de nuestros padres, que en la inocencia, porque Dios así lo dispuso, porque Dios permitió que llegue la revelación más tarde o las circunstancias que para nada estoy juzgando, el Señor nos dice, sal de esas costumbres también, de justo hacer colada morada en el día, ¿cómo es?, de los difuntos. Nosotros sabemos que no hay ningún problema en comer, pero por amor a los que recién se están iniciando y para no ser tropiezo, hay que preguntarse por qué, cuál es la necesidad de tomar justo ese día. Y en todas las costumbres relativas a las fechas del mundo.
¿por qué seguir prolongándolo? Vamos a abrir Jeremías 11 para otro testimonio. Jeremías 11:10. Costumbres que han venido arraigadas de generación en generación y que ahora son normales. Ahora el Señor nos dice, despierta, esa cuestión se acabó. Vas a servirme a mí y soy el único Dios que no acepta esas costumbres tan vanas. Jeremías 11:10 nos dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. ¿Ok? Y la pena para aquel que hacía estas cosas, para aquel que incitaba el culto a otros dioses, dice en Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, la gravedad de inducir a otra persona, a un hermano, introducirle en costumbres paganas. Y como decíamos la anterior semana, en un Halloween cristiano. Y cositas así que se piensa que por añadir la palabra cristiano al final se santifican. Vamos a leer la pena para el que hace esto. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto, algo importante aquí es que no menciona a tu padre. Está hablando a un cabeza de familia. Tu hermana, tu hermano, la mujer que amas, tu hijo. Si alguno de estos, porque se supone que tú estás firme, que tú eres quien guía el hogar, dice, si alguno te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocen, de los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ustedes no conocen, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolo con todo lo que en ello viere. También matarás a sus ganados a filo de espada. Y bueno, continúa. Ahora, ¿qué pueden decir? ¿Estoy mandando a cometer asesinato? En ninguna manera. Pero nuestros sentidos tienen que estar bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque la maldad hoy en día no solo se disfraza de las costumbres paganas, sino que usa la palabra de Dios, usa la luz para cambiarle dos, tres cositas y alterar el orden normal. Y es lo que pasa en Isaías 1, cuando el Señor demanda que está cansado de sus lonas nuevas, de días de reposo, de festividades. ¿Por qué? Porque estaban usando la palabra de Dios en apariencia y en su corazón estaban sirviendo a dioses ajenos que no conocían. Entonces hay que tener cuidado y mientras más el Señor nos permite ir conociendo de su palabra, el peligro también va aumentando. Porque al enemigo, por supuesto que le va a molestar vernos en la paz del Señor. Y como ya hemos visto y hemos mencionado, siempre quiere repetir el escenario del Edén, engañar con astucia a Eva y extraviar los sentidos. ¿Ok? Entonces también le está diciendo a Abraham, cualquier Dios que haya servido a tu padre antes, pues no va por ahí, no va por ahí. Así que también te olvidas de eso. Y por último, dice, ve para ti de la parentela. Aquí en la parentela se refiere a todos los lazos emocionales que haya tenido Abraham y que nosotros podemos tener y que podemos de pronto o que pueden verse afectados cuando el Señor nos llama, porque
la santidad estorba a las tinieblas. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Mateo 10, capítulo 34. El título le pone Jesús, causa de división. Versículo 34 de Mateo 10 dice: No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y nuevamente insiste: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No tenemos, pero un momento antes de que piensen que estoy juzgando y mandando que nos aislemos de la familia, vamos a hacer la idea completa y de ahí hallar una conclusión, ¿ya? Entonces aquí el Señor nos está diciendo que para seguirle a Él en algún momento hay que poner las cosas claras y poner la barrera de la santidad. Ya vamos a ver por qué. Hebreos 10:23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. En el capítulo 10, versículo 23 de la carta a los Hebreos, cuyo autor se presume que es Pablo, dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No debemos callar ante nuestra familia de los mandamientos por miedo al rechazo o por miedo al enojo. En temas de comida, de fiestas, esa es la sabiduría y esa es la vida que el Señor nos da para alumbrar. Si nosotros queremos alumbrar con otra luz a nuestra familia, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Estamos queriendo atraerles por nuestros medios antes y desconfiando de los medios de Dios. Ahora, no quiere decir que para predicarles voy a tener que insultarles, mandarles de mi casa, no volver a juntarme con ellos, porque de pronto eso es lo más común. En el mejor escenario podría ser que voy a la casa, le predico a mi tío y dice: sí, es verdad, gracias, y se convierte. En el mejor escenario. Pero 9 de cada 10 veces quizá pasa todo lo contrario y son luchas de varios años donde de pronto se reciben insultos, se pierden las conexiones de la familia, somos tomados como hermanitos. Y no pasa así, porque aunque les prediquemos la verdad, no depende de nosotros del que escuchen, sino de Dios quien da oído. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Y cuál es la característica de nuestra predicación a los que nos rodean? Dice: si no, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, repito, nunca tenemos que caer en el enojo de es que tú no entiendes, sino siempre con mucha paz, mucho amor, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Así estaremos, si no es por las palabras, por el testimonio, alcanzando a nuestra familia. Porque el Señor ha prometido que ninguna palabra regresa vacía, y seguro tendrán muchos casos en los que pasaron años hablándole a su marido, a su hijo, a su tío, a su mamá, y no fue hasta después de un largo tiempo el que el Señor considera prudente que aquellas personas aceptaron. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Abraham que abandone a su parentela, pero ¿en el qué sentido? En que le ponga a Dios por delante. Como dijo nuestro Señor: el que no me ama más a mí que a su hijo, no es digno de mí. Entonces que no prepondere el hecho de conservar la familia antes que decir la verdad.
el que nosotros abandonemos estas tres cosas eventualmente nos va a generar rechazo ante el mundo, porque esto va en contra de las enseñanzas del príncipe que gobierna estos siglos. Y entonces, como dijo nuestro Señor, ay de ustedes cuando los hombres hablen bien, o sea, les estén loando, cuando sean agradables a todo el mundo. Ay de ustedes, porque ese no es el objetivo. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan 2, versículo 15, nos pone en claro y nos dice lo mismo que le dijo a Abraham de otra manera. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es una lucha que vamos a tener a diario. Aunque Abraham salió de estas tres cosas, siguió equivocándose y siguieron saliendo a flote cosas de la carnalidad. Ejemplo, cuando mintió a Faraón de que Sara no era su mujer. ¿Por qué? Con el fin de conservar su comodidad, su conveniencia, su vanagloria, sus deseos. ¿Ok? Entonces, eh, voy a leerles segunda de Juan, capítulo 2, 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional, que lo presentó de una manera bastante agradable. Y dice lo siguiente: y ahora, hermanos, en la fidelidad, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, en realidad es el mandamiento que hemos recibido desde el principio. El que de verdad ama, pone en práctica los mandamientos de Dios. Y lo que Él nos manda es que vivamos amando a los demás. ¿Ok? Entonces, parte de mi amor hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis padres, es en algún momento también predicarles la verdad. Porque, o si no, estamos predicando el amor del mundo. Y ese amor pasa como los deseos y se marchita como la flor del campo, como la carne. Pero el amor que está fundamentado en los mandamientos, es decir, en nuestro Señor, permanece para siempre, avanzando sin miedo al rechazo que nos ofrece este mundo. Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. Y es lo que quiero decir. No importa cuánto tiempo vayamos en el caminar del Señor, habrá situaciones que buscan que nosotros volvamos a confiar en nuestra tierra, que volvamos los ojos a la casa de nuestro Padre o que retomemos a la parentela en cualquier ámbito fuera del de Dios. Y eso va fluyendo año tras año porque tenemos luchas y seguimos siendo limados y trabajados. De modo que no podemos confiar en la carne. No podemos pensar que la lucha se acabe en algún momento. No se acaba hasta que el Señor venga. Y hasta ese entonces, día tras día, tenemos que estarnos examinando. Eh, a estilo de una quimioterapia para la carne. Tiene que ser eliminada en su totalidad para que ya no luche más contra los designios de Dios. Pero eso cuesta y toma tiempo y es cuestión de formar el carácter. Y ya vamos a ver cómo se lo consigue. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Carlitos, ahí en la cita que pones, tú dices segunda de Juan 2:14, no hay segunda de Juan 2. Ay, perdón, es segunda de Juan 14 y 15. A ver, espérenme. Gracias Silvita, es segunda de Juan, déjenme buscarles. El 5 y el 6 es, 5 y 6. Gracias. Segunda de Juan 5 y 6. Es la trampita para ver si estaban atentos. Gracias Silvita, no, sí me equivoqué, gracias. Bien, todo está claro.
¿Hay alguna pregunta? Bien, enhorabuena. Avanzamos en el versículo 1, seguimos en el versículo 1, vamos por partes, Génesis 12. Ya nos dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete para ti o vete a pesar de ti de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. De aquí a veces si leemos de corrido, si leemos rapidísimo, pensamos que es Israel la terrenal y ya, y se acabó. Sin embargo, gracias a la revelación del Evangelio y de los apóstoles, entendemos que a la tierra que Abraham estaba viendo no era otra que la celestial. Y vamos a leer lo que ya hemos leído en Hebreos 11, versículo 8 al 16. Dice, a la tierra que yo te haré ver. Lo mismo que vimos en el caso de Moisés, cuando aparentemente parecía que vio a la tierra física de Israel desde el monte Nebo, lo que le estaba mostrando era lo que había de venir. Lo mismo pasó con Abraham, es lo que nos habla la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Por la fidelidad, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fidelidad, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí nos da la clave, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fidelidad, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, como hemos dicho ya, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, en una tierra terrenal, si la recompensa hubiera sido terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ustedes también pueden leer en Hechos capítulo 7, versículo 4 al 5, que dice que no tuvo, dice, y ustedes varones donde ahora viven, eh, Abraham no tuvo ni un lugar donde poner el pie como heredad. O sea, nada de esta tierra le perteneció. Entonces aquí a la tierra que el Señor le hizo ver, no es otra que a la tierra que esperamos volver. ¿Sí? Las visiones y promesas del Señor que viene manifestando a través de todas sus patriarcas y todas sus cabezas. ¿Okay? Eso es importante anotar en el versículo 1 del capítulo 2. Ahora sí avanzamos. Versículo 2. Por favor, ayúdenos con la lectura. Hasta el 3. Amén, Carlitos. Gracias. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Gracias, Cecilita. Bien, entonces, pues de pronto bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Queda como un poquito suelto de pronto y no nos hemos dedicado a meditar qué significa aquel enunciado. En el versículo Dios empieza diciendo, y haré de ti una nación grande. Misma frase que se puede traducir, repito, te haré un gentil grande. Y hablábamos de qué era la bendición. No era el aumento de los bienes o de la salud o cosas por el estilo.
La bendición representa la injerción de una persona en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le está diciendo Abraham? Te voy a injertar dentro de mi proyecto llamado Israel. Voy a engrandecer tu nombre. Y esto es literal, con la añadidura que luego hace a su nombre, que ya hemos visto también. Y el hecho del nombre en el pensamiento hebreo también se relaciona con la fama. Es decir, voy a hacerte famoso. Y al final dice, y serás bendición. ¿Qué significa ser bendición? La bendición, aquí Abraham le está diciendo que a través de él iban a llegar muchos injertos. Y es lo que le dice y le explica en el versículo 3. Habré injertado a los que te hayan adoptado. Las palabras que están azules son las que les he transcrito para mejor entendimiento. Eso espero al menos. Habré injertado a los que te hayan adoptado a ti. Y aquí sí, lo que ya hemos hablado. Las dos palabras diferentes de maldición. Y a los que disminuyan tu honra, a los que te humillen, yo desterraré. Si ya pudieron descargar la Biblia que nos recomendó Chris con las palabritas de Strong, podrán comprobar ustedes que aparecen dos palabras distintas. Entonces, habla de eso. A los que te hayan adoptado a ti, yo los injertaré en Israel. Y a aquellos que te deshonren, yo los voy a desterrar. Y lo siguiente, y en ti será adoptada cualquier familia de la tierra. ¿Por qué digo cualquier? Porque no todos los que le dicen Señor, Señor van a llegar a la vida eterna. Pues, si decimos todas las familias de la tierra, pues da a entender como que la salvación sería completa y que no existiría el mal. Sin embargo, también se puede entender esta frase como en ti será adoptada cualquier familia de la tierra. Y esto nos habla Pablo a través de los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Cualquiera podía llegar a los pies del Señor, es lo que está explicando y lo que vamos a detallar, para que no parezca que solo estoy cambiando las palabras por gusto o para adecuar una verdad. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos son hijos de Dios por la fidelidad en el Mesías Yeshua, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Dios no hace acepción de personas al momento de llamar. Pero eso no quiere decir que todos vayan a estar incluidos en la salvación. ¿Sí? Repito, cualquier persona puede ser llamada por Dios, sin importar su pasado, sin importar qué religión tenga, cualquiera. Pero eso no significa, como sugiere el versículo, que todas las familias van a ser benditas. Porque habrá algunos que sean engañados por la serpiente y abren palabras contra el Altísimo. Y también, ¿qué nos quiere decir esto? Que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Que Dios no se trata de religiones, no se trata de denominaciones. Porque ahora lo más normal es decirle, a predicarle a alguien de Dios y que responda, no, no, es que yo soy evangélico, no, no, es que yo soy católico. Como que si esto se tratara del apellido terrenal que llevares. Se trata de ingresar en una bendición que fue hecha a Abraham por medio del Señor Yeshua, no de la denominación por la cual nos caractericemos, ni de los dogmas que hayamos aprendido antes, que habrá muchos que estarán por corregir, sí, pero no tenemos que aferrarnos a ellos como que ya hemos alcanzado la verdad absoluta, sino renovando nuestra mente, siempre. Muy bien, entonces espero que haya quedado un poquito mejor la idea de los versículos 2 y 3. Parece que no, de pronto hacia el español no lo traduce muy claro, y pues creo que de esta manera se aclara mejor la idea. Avanzamos. Versículo 4. Algo importante que anotar. Dice,
Estamos en el capítulo 12 de Génesis. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán. ¿Qué quiero señalar aquí? La circuncisión, Abraham llegó 24 años después, de acuerdo a lo que nos habla el capítulo 17. Entonces, ¿qué es importante señalar? Que la circuncisión que está escrita en la Torá no es un requisito o prerequisito para acceder a las promesas. A Abraham le fueron dadas las promesas antes de la circuncisión y es lo que nos habla el apóstol Pablo. Pero hoy en día eh, es, es cuestión de gran temor, ¿no? Es de hablar del tema de la circuncisión con hermanos creyentes. Pareciera que se les está predicando alguna doctrina falsa o algo por el estilo. Como sea, la circuncisión que es una señal del pacto, una señal, no es el pacto en sí, porque los hermanos judíos dicen lo califican como el pacto de la circuncisión. Es necesario, hermanos, que sepamos para que en algún momento, cuando nos toque dar defensa de la esperanza que reciben nosotros, digamos con seguridad que en ninguna parte de la ley, en ninguna parte del Antiguo Testamento, están las palabras pacto de la circuncisión, juntas, como dice el judaísmo, la Brit Milá, es una añadidura de ellos. No hay esas dos palabras. Curiosamente, allá en Hechos capítulo 7 aparecen aquellas dos, sin embargo es una cuestión de traducción. Lo que quiero que entendamos nuevamente, de pronto hay alguna duda o de pronto les sirva para predicar a algún hermano, es que Dios no nos está pidiendo requisitos para venir a nosotros. Él nos toma y como manifestación de eso, al igual que el bautizo, no es que el hecho de sumergirnos nos da poderes, sino es una manifestación de lo que ya ocurrió aquí adentro, es lo que pasa en la circuncisión. ¿Ok? Manifestación de lo que ya ocurrió en el corazón. Punto que quería aclarar. Él tiene 24 años pasaron en los cuales Abraham recibió promesas. Entonces no es que primero se circuncidó para recibirlas. Avanzamos. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Entonces vamos a dividir este versículo en dos partes para su mejor entendimiento. La primera, y se dejó ver Dios de Abraham. Eso es importante, ¿no? Que Dios se deja ver a las personas, no que está visible todo el tiempo, sino que Él se deja ver. Entonces, ¿de qué sirve esto? ¿O de qué? ¿Por qué hacemos énfasis aquí en que se dejó ver? El asunto es que no es, como tienen en pantalla, cuánto estudio acumulemos en la vida o cuánta ciencia hallemos en la Torá, en los distintos idiomas, en las traducciones, o cuántos versículos nos sepamos de memoria, ni tampoco es cómo se críe, cómo críen a sus hijos. Lo que transforma verdaderamente la vida es el encuentro personal con Dios. Y dijimos en algún momento, de acuerdo al proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque la instrucción fuere perfecta y en verdad el niño cumpliera a cabalidad sin desobedecer nada de ello, si es que el Señor no se le presentare, no alcanzaría la vida eterna, porque estaríamos siendo solo moralistas y sabios. Entonces, aquí lo que verdaderamente le transformó a Abraham es esa experiencia personal con Él, la que todos hemos tenido, porque nos hablaron muchas veces de Dios, nos dijeron, pero hermano, lea la Biblia, es que Dios sí existe, y tantas cosas, pero hasta que uno no siente, hasta que Dios no se deja ver en nuestra vida, esas palabras pasan de largo.
no es sino hasta que, repito, Dios viene a nuestro encuentro, sale a nuestro encuentro, que entendemos al finalmente quién es Él. ¿Y esto con qué objetivo? ¿Para qué se nos presenta Dios? En el versículo 17 le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que era la perfección? Salmo 119, versículo 1 nos decía que era el andar en su ley. Entonces, el hecho de andar en su ley, y no en dogmas de hombres, se va a lograr solo cuando el Señor se nos haga visible. Y esto no es que sucede una vez y ya quedó completo. A Abraham se le hizo visible Dios varias veces porque le fue necesario. Asimismo, nosotros tenemos que anhelar el crecimiento, no solo nuestro, sino de aquellos que nos rodean. Pedir al Señor que tenga misericordia para que se presente personalmente con hermanos, tíos, abuelos y, y quienes sean. Ese es el punto cúspide de transformación, el encuentro personal con Él. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Ahora sí, avanzamos a la siguiente parte. Decía, en nuestras versiones tenemos a tu descendencia. Esa palabra descendencia es la que traducen en el Nuevo Testamento como simiente. Le dice, a tu simiente daré esta tierra. Gálatas 3, versículo 16, nos da la revelación de quién es la simiente. Gracias a que el Señor aclaró eso, porque si no teníamos un grave dilema aquí. Porque se podría entender como que las simientes son los descendientes de Abraham biológicos, es decir, ahora, hoy en día, Judá, y que solo ellos tendrían acceso a la promesa. Pero aquí se aclara de una manera muy sencilla. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Entonces, ya. Cuando dice a tu simiente daré esta tierra, el término simiente aquí Pablo nos está revelando quién es el que encarna aquella promesa. Nuestro Señor el Mesías. Por eso anteriormente dijo, si somos de Cristo, linaje de Abraham somos. ¿Y por qué somos herederos de la promesa? Así, algo importante ahí. Donde dice a tu simiente daré esta tierra, se puede leer por tu simiente daré esta tierra, por los méritos de la simiente daré esta tierra, para que ya nos vaya sonando más familiar. Si se entiende el reemplazo de palabras que se va haciendo, dice, a tu simiente daré esta tierra. Pablo nos revela que la simiente es del Mesías. Y aquí, como les menciono, se puede leer, por tu simiente daré esta tierra. Por los méritos o en virtud de lo que va a ser esa simiente, tendrán acceso a esta tierra. Y es por eso que el Señor hace herederos de la promesa a quien Él considera adecuado, porque Él es el dueño de la tierra. Él decide quién entra y quién no. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Sí? Él es el que nos hace herederos de la promesa. No es una cuestión biológica. Entonces vamos a leer Efesios 3:6. Creo que tenía algo más aquí. Eso es. No es cuestión de genética ni de costumbres, ni de muchas simientes. Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, nosotros éramos en otro tiempo llamados gentiles, y fuimos hechos partícipes de la promesa. ¿Cuál promesa también? De la que ingresaríamos a aquella tierra que Abraham vio, por los méritos de la simiente. De ahí viene, porque los hermanos judíos de aquel tiempo se rompían la cabeza diciendo, ¿cómo puede un gentil que nunca en su vida ha tomado una ley o una Biblia,
Si ha aprendido el Deuteronomio 6:4, en términos actuales, ¿cómo puede él ingresar a la tierra prometida? Y responde nuestro maestro en Juan 8:31. Juan 8:31, 36. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de nuestro Padre. Ellos le respondieron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras? Ya estamos viendo las tres primeras: abandonar la casa de su padre, el sistema religioso que tenían los fariseos, que les impedía y les cegaba aceptar en el Mesías, creer que Dios podía humillarse a tal punto, todo por un sistema religioso de hombres. Versículo 40. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Sí? Entonces, no es cuestión genética, como hemos dicho antes, ni de cuánta ley me sepa, sino de cuánta la aplico en mi vida y cómo demuestro que soy heredero de la promesa. Demuestro, cómo evidencio, cómo impacto a la vida de los demás. Entonces, para entrar a la tierra prometida, yo debo confesar a la simiente con mi boca, debo confesar que Jesús es Dios. Si es que alguna doctrina me está alejando de eso, sea camufladamente o no, si es que alguna doctrina le está quitando la divinidad al Mesías, si es que alguna doctrina pretende decir que es solo un profeta, esa doctrina no proviene de Dios. ¿Sí? Y puede estar oculta dentro de los que guardan la ley mismo, como fue en el caso de los fariseos, dentro de los más celosos, dentro de los más justos aparentemente. Puede estar ahí, por eso tenemos que estar atentos. Entonces vamos a avanzar hasta el capítulo. Sí, adelante con la pregunta. Buen día, amigo. Buenos días. Sí, sobre esa partecita, no entendí, no me quedó muy clara la idea de que los gentiles son coherederos y también copartícipes. ¿Qué quiere decir esa partecita del co? Juntamente con Cristo vamos a reinar en su tierra, es decir, en la tierra prometida, participando de los tesoros y de la vida eterna que Él tiene, de la cual nos da acceso. Eso nada más. Ok, amigo, gracias. Vale. Avanzamos hasta el capítulo 13 de Génesis, versículo 16. Como siempre decimos, por favor terminen la lectura en su casita. Aquí no podemos alargarnos para desarrollar los 4 capítulos, pero son en verdad muy abundantes. Entonces nuevamente dice, versículo 16, y haré a tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, si de alguna manera alguien pudiera contar todas las partículas de polvo que hay en el mundo, de esa misma magnitud va a ser los herederos de la simiente.
Y volvemos a Gálatas otra vez. Capítulo 4, versículo 27. El versículo 27 de Gálatas 4 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir este lenguaje en clave de más son los hijos de la desamparada que la que tiene marido? A la Jerusalén terrenal se le consideraba justamente la ciudad con marido, por el tema del adoctrinamiento que llevaban los fariseos. Y a la desamparada se le considera como la Jerusalén celestial. Pues, ¿qué está diciendo aquí Pablo cuando cita al profeta? Que más son los nacidos de arriba, los que nacieron de nuevo, los que llegaron por la simiente, más van a ser ellos los que accedan a la Jerusalén celestial, que los mismos que se gloriaban de estar con la Jerusalén terrenal. Más son los hijos del estéril, de la que no podía dar hijos, que la que tiene marido. Es la figura analógica que está poniendo. ¿Sí? Entonces aquí es lo que está diciendo en Génesis 13. Si se puede contar el polvo de la tierra, se podrá contar tu simiente. Pero eso es imposible. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos el estudio de hoy. Herederos de la promesa por Cristo, por el Mesías. Herederos de la promesa por Cristo. Y si somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham. No tenemos que ir a sacar ciudadanía en Israel. No tenemos que ir a hacer cualquier obra en la carne para adquirir eso. Porque, como dijimos al inicio, por gracia fuimos llamados y fuimos hechos herederos de la promesa. Anhelar siempre el encuentro personal con Dios es el que va a transformar nuestro ánimo, nuestro espíritu, si se quiere decir. ¿Ok? Y con eso terminamos el estudio de hoy. No sé si hay preguntas.